Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: hay que humillarse a Dios. Los detalles. La Biblia católica, en ningún lugar dice, o sugiere, o declara, que busquemos ayudas en María, la que fue la madre de Jesús. Y si la Biblia católica no habla de buscar socorro en la Virgen María, entonces la práctica de acudir a la Virgen María por ayuda y socorro se originó fuera de la palabra de Dios, la cual está contenida en la Biblia. Toda iglesia que reconozca a Jesucristo como el Salvador debe estar basada en la Biblia, y la Biblia solo menciona a Dios, a quien debemos invocar, clamar, o pedir por ayuda o socorro. Es que Satanás hace que los sacerdotes de las iglesias romanas, y últimamente, los pastores también, enseñen incorrectamente, o sea, hacen que enseñen lo que desagrada a Dios. Porque, así como Satanás influyó en Adán y en Eva para que pecaran contra Dios, hoy en día, el diablo lo sigue haciendo en cada persona. En la Biblia, Cristo dice: todo lo que ustedes pidieren al Padre, Dios, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Esto lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 13 a 14 de la Biblia. Preste atención que Jesús no insinúa que pidamos a Él, sino que pidamos al Padre Dios. Si Jesús en la Biblia no revela que clamemos o pidamos a Él, entonces, pedir a un familiar muerto, o a un santo, o a una virgen, o a otro ser espiritual, es algo que Dios ni Cristo aceptan. Además, si los santos, santas, etc., todavía son almas que deben resucitar, esas almas están sin actividad, ellas están en descanso, en el paraíso, y estarán así, hasta el momento que Dios las resucite, lo cual ocurrirá al momento de Cristo regresar de nuevo a este mundo. Las almas de los hijos de Dios todavía no tienen la capacidad para adorar a Dios, y mucho menos la tienen para responder oraciones de personas. En la Biblia no hay un versículo que exhorte a que clamemos, o pidamos, o que tengamos esperanza en alguien que vivió en este mundo. Pero muchas personas prefieren estar con los que Dios ha creado, y no con el Creador, como enseña Romanos 1:25 en la Biblia. Ellos prefieren estar con santos, con santas y con vírgenes. De modo que, allá en el cielo, solo debemos pedir a Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque de una u otra manera, nosotros cometemos pecados delante de Dios, y la Biblia católica, en 1 de Juan 2:1, declara que Jesucristo es nuestro abogado delante de Dios. El Nuevo Testamento de la Biblia católica está bien. Los que no enseñan bien son los líderes católicos. Ellos no enseñan solo de acuerdo a la Biblia, pues, en sus enseñanzas, incluyen conceptos que contradicen a la Biblia y disgustan a Dios. La Biblia es el manual que Dios nos ha dado para conocer de Él, conocer acerca del cielo, y conocer de lo que Dios le gusta y no le gusta de nosotros, y para conocer de verdad acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Un verdadero santo, o santa, fue una persona que vivió en este mundo, y que calificó, a través de Jesucristo, para que el alma de esa persona sea conducida al paraíso, a descansar espiritualmente, hasta el regreso de Cristo. En Apocalipsis 6:11, a las almas, Dios les dice: descansen un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de morir como ustedes. Al decir un poco de tiempo, aquí se está refiriendo a un poco de tiempo de la eternidad, lo cual podría ser miles de años, pues depende de la voluntad de Dios. Tal como se dijo arriba, en el paraíso, las almas no tienen la capacidad para adorar a Dios, ni tienen la capacidad para comunicarse con los que todavía están vivos en este mundo. Pensemos en esto: los hijos de Dios que mueren asesinados se van con hambre de justicia, porque no merecían ser asesinados. Pero ellos no pueden testificar o revelar cómo ellos fueron asesinados, y por eso, muchos crímenes en el mundo están sin resolver. Las almas de los asesinados no pueden hacer saber a las autoridades de este mundo, ni a un familiar que todavía vive
acerca de cómo fueron asesinados. Tampoco un santo, una santa, una virgen no se escapa de esta ley espiritual de Dios. Estos no pueden comunicarse con las personas que todavía viven. Una niña que muere en un accidente de carro no puede comunicarse con alguien vivo, ni puede informar acerca del accidente. Todos sabemos que Jesús el Salvador fue resucitado por Dios al tercer día de haber muerto. Pero Jesús el Salvador, durante el tiempo que Él estuvo sin resucitar, Él no contestaba oraciones, ni ayudaba a ninguna persona humana viva, porque para eso, a Él le era necesario resucitar primero. Así también, la Madre de Jesús, la Virgen María, hasta que ella no resucite, ella tampoco puede contestar oraciones, sino, después que Dios resucite, a ella. Hay que aprender de la Biblia, no de las religiones imperfectas creadas por personas imperfectas. Gálatas 1:1, en la Biblia, declara que Cristo fue resucitado por Dios. Cristo no se resucitó, él mismo, sino que fue Dios quien le resucitó. Y Dios quiso resucitar a Cristo, al tercer día después de él morir. La Madre de Jesús el Salvador, ya tiene unos 1970 años que ella murió, pero Dios no ha resucitado a ella todavía, pues la Biblia no dice que ya Dios resucitó a la Virgen María. En Jeremías 33:3, en la Biblia católica, Dios dice: «Llámame, y yo te responderé». Si Dios nos ordena esto, que le busquemos cuando necesitemos alguna ayuda, entonces Dios no acepta a que, en lo espiritual, busquemos ayuda fuera de Él. Además, siendo Dios el más jefe, en el cielo, y en cualquier lugar del universo, siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe. Y aún más, porque Dios nos ordena que lo hagamos, debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. Porque también esto es una orden de Jesucristo que se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 13 a 14 de la Biblia católica. Dios quiere disfrutar de sus hijos humanos. La madre de usted no pudo decir: ayer resulté embarazada. Dios puso los deseos sexuales en los padres de usted para que usted aparezca en el vientre de la madre de usted, y Dios lo hizo para Él disfrutar de usted hoy y siempre. Esto mismo ocurre conmigo, de la manera que sucedió en usted. Dios no quiere que los honores que nosotros debemos dar a Dios, nosotros los compartamos con un santo, con una santa o con una virgen. Cuando una persona pide o clama por ayuda a uno de estos, esa persona está hasta dispuesta a ofrecer adoración a unos de estos con el fin de conseguir lo pedido. Jueces 2:11, en la Biblia católica, dice: «Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales». Y en comparación, hoy podemos decir, en el presente, las gentes del mundo hacen lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirven a santos, santas y a vírgenes, etcétera, etcétera. La gente, con el fin de conseguir lo pedido, en lo espiritual, son capaces de ofrecer adoración a quienes les piden allá en el cielo. La Biblia católica, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17, dice que los hijos de Dios resucitarán, verlo en su Biblia, pero la Biblia católica, en ningún versículo dice que ya la Virgen María resucitó, y Dios, ni siquiera Jesucristo, mientras Él vivía en Israel, le daba privilegios arbitrarios. Dios no da privilegios arbitrarios a una persona simplemente por ser madre, o por ser padre, o por ser hermano de alguien en este mundo. Dios no ha dado privilegios arbitrarios a la Virgen María por el simple hecho de que ella fue la madre de Jesús en este mundo. Dios dará privilegios cuando Cristo regrese, según la persona sea obediente a Dios en esta vida. Cuando Cristo regrese, entonces será cuando Dios dará a la Virgen María los privilegios que ella se merece. La Virgen María no es grande, allá en el cielo, por ser la madre de Cristo, en este mundo, sino que ella es grande, por su obediencia a Dios, mientras ella vivía en este mundo. Por eso, Jesús dice que su madre es quien haga la voluntad de Dios, según se lee en Marcos 3:35 de la Biblia. Después que Dios resucite a la Virgen María, entonces debemos
esperar que ella se manifestará como la mujer más sublime, más destacada, más grande y más sobresaliente de entre las mujeres que vivieron en este mundo, y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, cuando dice, bendita tú entre las mujeres. Esto quiere decir que las bendiciones de la Virgen María serán mayores que las de cualquier otra mujer. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella se manifestará, oficialmente, y desde el cielo, después que Dios la resucite. Y Dios, en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a María, al momento de Cristo regresar de nuevo a este mundo. Usted puede hablar con Dios y decirle, Dios, ayúdame a ser obediente a ti, como la Virgen María lo fue, y esto sería algo que a Dios le gusta. Pero a Dios no le gusta que usted le pida a la Virgen María, porque ella no está todavía capacitada para prestar ayuda. A la Virgen María hay que dejarla tranquilita, y nosotros solo debemos portarnos con Dios al estilo de ella. Es que las iglesias romanas han estado enseñando que los hijos de Dios, cuando mueren, ellos se van al cielo, y allá en el cielo, ellos se reúnen con los ángeles de Dios, y estarán gozando juntos con los ángeles. Pero eso no es así. Los hijos de Dios primero tendrán que resucitar, así como Cristo resucitó. Mientras tanto, nosotros debemos estar solo con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Porque estos tres son los que gobiernan allá en el cielo y en el universo. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que busquemos ayudas en santos y en vírgenes. En el reino espiritual, debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que llevan al cielo. Lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 13 a versículo 14 de la Biblia. ¿Qué es pocas personas en un grupo de 100 personas? Tiene que ser menos de 50 personas. Al paraíso de Dios llegan pocas almas, porque nosotros tenemos la tendencia de escoger, no irnos al ambiente espiritual de Jesucristo. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la iglesia de usted ha enseñado cómo es que ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él los presenta en la Biblia. Los demonios de Satanás son los que maliciosa y engañosamente contestan las oraciones dirigidas a las vírgenes, a los santos, etc. Y ellos las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios, hasta, hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que se dejan engañar, se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno, porque los ángeles de Dios no las asistirán, por haber confiado en los demonios, por no haber obedecido a Dios, cuando Él nos ordena que solamente pidamos a Él. Y por otros pecados que conducen al infierno. Busque usted, en una Biblia, los versículos mencionados aquí, y usted entenderá. Que Dios bendiga a usted ricamente.